Dios hará cosas que ni siquiera imaginamos. Su palabra bendita dice que cosas mayores que las que llegamos a pensar e imaginar puede hacer el Señor por nosotros. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial habrá de daros a vosotros? Dijo el Señor. Si tu hijo te pide un pan, tú le das un pan. Si te pide un pescado, tú le das un pescado, dijo el Señor. Pues si ustedes, siendo malos, saben bendecir así la vida de los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y esa debe ser nuestra fe y debe ser nuestra esperanza. Tomen por favor la guía de predicación bíblica que pusimos en su mano, y por favor, si alguien necesita guía de predicación bíblica, la señorita Male estará muy contenta de hacerles llegar una. Allí pueden ver ustedes que el mensaje de hoy se llama La esperanza que vivifica, porque estamos predicando las anclas del alma, que son tres, eso dice la Biblia: fe, esperanza y amor. Y déjenme comentarles que del amor nadie tiene dudas, de diferencia con la fe o de diferencia con la esperanza. Pero cuando hablamos de fe y esperanza, a veces las personas llegamos a preguntarnos cuál es exactamente la diferencia. Lo diré así, grábenlo, guárdenlo en su corazón. La fe es creer que Dios puede hacer algo. Eso está muy bien. Pero la esperanza es creer que ese algo que puede hacer Dios puede bendecir directa y personalmente nuestra vida. Voy a dar un ejemplo simplón, pero creo que nos ayuda a que quede muy claro. Si nosotros nos preguntamos, ¿crees que don Carlos Slim, el gran empresario mexicano, podría pagar la construcción del auditorio que vamos a levantar aquí en Agua Viva? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Puede pagarlo? Sí. Todos decimos que sí puede pagarlo. No tenemos duda de que puede pagarlo. ¿Y eso de qué nos sirve? De nada. Porque lo que él puede hacer no necesariamente lo va a hacer por nosotros. Él lo puede hacer, pero seguramente no le interesamos y no estaría interesado en ningún modo en hacerlo por nosotros. En cambio, la esperanza en Dios es creer que Él lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible, pero que además de que lo puede hacer, Él está interesado en hacerlo por ti y en hacerlo por mí. El problema es que las circunstancias de la vida hacen que nosotros pensemos que no. ¿Por qué? Pues por las cosas que pasan. El domingo pasado platicábamos, hablando de la fe, el domingo pasado tocó la fe, hoy toca la esperanza, pero hablando de la fe platicábamos de un rey que tuvo Israel, bueno, más bien Judá, el reino de Judá, que fue el penúltimo. Ustedes saben que el último fue Sedequías, pero antes de Sedequías, el rey fue Joaquín. Lo interesante es que Joaquín es un personaje inolvidable, porque fíjense, el nombre no está muy seguro. En algunos textos de la Biblia, incluido San Mateo, le llaman Jeconías. Yo creo que no les gustó el nombre de Joaquín y dijeron, mejor le ponemos Jeconías. Bueno, en otros textos de la Biblia le llaman Conías. Otra cosa interesante es que en un texto de la Biblia dice que cuando él comenzó a reinar tenía 8 años. En otro texto de la Biblia dice que cuando comenzó a reinar tenía 18 años. Y uno se pregunta, ¿entonces hay contradicción en la Biblia? Claro que no la hay. Lo que muestra la Biblia es cómo
habemos personas tan insignificantes que ni siquiera, ¿cómo te llamas? Ay, se me fue tu nombre. Miren, Omar sonríe diciendo: no olvide mi nombre, pastor, usted bien sabe que me llamo Omar. Pero porque él considera que el pastor lo conoce desde que era un niño, su papá pues es un héroe nacional, Juan Escutia, su mami una mujer preciosa, y tenemos recuerdos muy bonitos. Entonces Omar dice: está jugando, claro que sabe cómo me llamo. Pero les aseguro que habría otros que diríamos: seguro no sabe mi nombre. Y no solo porque nos estemos conociendo, sino porque quizás no soy importante para él. Y si estamos hablando de una persona, imagínense de Dios. Algunos llegamos a pensar que no somos importantes para Dios. Es que, en serio, Joaquín no era importante para nadie. Por eso nadie sabía si era Joaquín o Jeconías o Conías. Daba lo mismo. Si tenía 8 o 18 años, daba lo mismo. Pero un día, dice la Biblia, venía el rey de Babilonia y ese niño joven salió a recibirlo. Incluso debe haber sido muy chico, porque hasta su mamá lo acompañó. Y que toman al rey este pequeñito, y que toman incluso a la mamá por andar saliendo a donde no le estaban llamando. ¿Ya ven cómo son las mamás? Pues que agarran a la misma mamá y amarrados como animales se los llevaron a Babilonia. Fue muy doloroso eso. Incluso hizo que algunos falsos profetas, como uno que se llamaba Ananías, él llegara a decir: el Señor no más de 2 años tendrá Joaquín prisionero. Había profecías falsas. ¿Pero de dónde venían? Venían del anhelo de una bendición. Tú has hecho esperanzas falsas en alguna situación de tu vida. En tu anhelo, en tu necesidad, en tu desesperación has dicho: yo sé que en este año el Señor hará. Y está bien, te entiendo. Pero esa no es la fe. La fe es la confianza plena en Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe incluye no solo la bendición de Dios, sino el tiempo exacto para su preparación. ¿Han estado alguna vez en Starbucks y han pedido que les sirvan un café legal? No. ¿Por qué? Porque ahí no dan café legal. Pero seguramente han estado en la fila y cuando llegaste a la punta y te preguntaron: ¿qué quieres? Dijiste: un caramel macchiato. ¿Alguien sabe cómo preparan el caramel macchiato? Y miren que Dios me confirma esto, porque hace un momento que terminó el primer servicio, fui a la oficina y una familia muy querida, suponiendo que no había desayunado porque Lois está en Tijuana, entonces llegó con mi desayuno. Y entonces un sándwich exquisito y un caramel macchiato. Me dijeron: pastor, su caramel macchiato. Y bueno, pues llevo la mitad. Ahí son de esos cafés que sí te tomas de a chorrito para que dure, ¿no? Y ahí me lo voy tomando. Pero cuando tú pides un café, tú no te pones a decir: momento, nada más quiero saber cómo lo va a hacer usted. ¿O sí? ¿Qué te dicen? ¿Tu nombre? Y entonces, Vicky, ¿no? Vicky. Y anotan ahí: Vicky. Vicky, te llamamos, o Vicky, lo recoges allá en la esquina, ¿no? Y ya se va uno. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace la diferencia entre un tipo de café y otro? No es tu asunto, ¿o sí? No, tu asunto es esperar a que nos llamen. Julio, sí, yo, te levantas. Caramel macchiato, gracias. 20, siempre 20. El gordo pide 20. O sea,
que siente el estómago lo que le cae, ¿no? Y ahí te vas con tu cafecito y ya. ¿Cómo lo hicieron? Eso incluye tu confianza en ellos. Ahora, si tú puedes confiar en un servicio de cafetería como Starbucks, ¿cuánto más deberías confiar en Dios? Tú no dices a Starbucks, solo antes permítame ver que la leche sea de buena calidad. Y no la abra antes de que yo mire. Quiero escuchar que se rompe el sello. O sea, pensarían, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cierto? Tú confías. ¿Por qué no confías de la misma manera y mucho más en Dios? No es esperar solo la bendición, sino la manera, el tiempo en que te va a dar esa bendición. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dijo el Señor. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Eso haces tú, eso hago yo. Te vas a una mesa, estás ahí esperando a que digan Julio, y entonces te levantas y tomas tu café y lo llevas a tu boca y no cuestionas qué tipo de leche, no cuestionas el tiempo que tenía la leche. Tú tomas porque confías. ¿Y por qué confías? Si alguien te dice, oye, pero les tienen mucha confianza aquí, ¿no? Oye, es Starbucks. ¿Sí o no? ¿Deben cuidar la calidad? ¿Sí o no? Y no estoy haciendo comercial, ni tengo comisión, ni le van a agregar puntos a mi tarjeta. ¿Sí? Solo quiero que nos quede claro cómo vivimos confiando. Ahora, respecto a Dios, nosotros debemos confiar en que el Señor lo hará, que el Señor nos bendecirá. Miren, tomen la guía de predicación bíblica y lean conmigo el primer versículo. Dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, con 8 horas, 14 minutos y 13 segundos, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. 37 años después. A todos nos parecen muchos, pero Dios tiene el tiempo perfecto. Dios sabe cuál es el tiempo exacto y cuáles son las razones. Todos quisiéramos que la bendición de Dios fuera ya, que la bendición de Dios fuera para ayer. Pero Dios tiene el tiempo, y parte de la fe es la confianza en su sabiduría. No solamente que lo puede hacer, sino que Él sabe hacerlo de la manera más perfecta. Bueno, pues a lo mejor son muchos años, pero finalmente Dios lo bendijo. Llegó un nuevo rey, Evil-Merodach, ¿y qué hizo? Sacó de la cárcel a Joaquín. Y dice en el versículo 32, lean conmigo: y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Es decir, el Señor estuvo cuidando de ese niño o joven que se llamaba Joaquín o Jeconías o Conías. Es decir, de alguien que para muchos no fue importante. Entre los reyes de Judá, importante Josafat, claro, importante Josías, importante Asa,
Miren, de Josafat se nos cuenta hasta qué comía, pero de Joaquín, pues ni su nombre es seguro, ni su edad es segura. ¿Y por qué no reconocer que habemos muchas personas que quizás somos insignificantes para otros, pero no para Dios? Porque su palabra dice que Él no hace acepción de personas. En esta vida, en este mundo, siempre nos están, pues, estableciendo estándares, grupos sociales, niveles. A mí me toca mucho viajar, y cuando viajo en Aeroméxico me gusta mucho observar cuando dicen: bienvenidos pasajeros de clase Premier, pueden pasar por favor. Y ves cómo ahí van, como pavoneando así. Me encanta, yo ahí con mi maletita así recargada. Y no que sea chismoso, eres psicólogo y observas, ¿no? Y entonces me gusta mucho mirar y decir: ay, sí, está muy, ay, mira, ahí, hasta caminas diferente. Yo me voy a esperar a cuando digan: y ahora Pelusa Class, pase por favor a abordar el avión. Y ahí te metes con la bola, ¿no? Bueno, pero en un viaje que hice a Hermosillo con una empresa, yo no me di cuenta, pero el boleto decía clase Premier. Yo no me di cuenta, porque pues no estás acostumbrado. Y entonces tomé mi boleto, llegué allí, y ahí estaba yo esperando. Dije: a ver a qué hora dicen Pelusa Class, pero aquí estoy. Y dijeron: bienvenidos pasajeros de clase Premier. Y ahí pasaron los muy, ¿no? Y dije: ay, sí se creen mucho. Y ya, cuando dijeron: ahora sí, Pelusa Class, y ahí voy, pues con todos, háganme cuenta ustedes, ¿no? Y ahí voy con Pelusa Class, y ahí voy entrando, y llego y dice la señorita: asiento. Le digo: 4A. Es clase Premier. Clase Premier. Podrían salir todos y regresar. Quiero vivir cuando digan: pasen pasajeros de clase Premier. Pero pues ya está loco, ¿no? Ya me senté, pues sin nadie que me chiflara ni nada. Ya, pero dije: pero en el regreso no la perdono. No, me voy a pavonear con mi maletita cuando digan clase Premier. Y ahí estaba yo esperando el momento, por fin. Y en eso recibo en el WhatsApp un mensaje de un depósito que tenía que hacer. Dije: voy a sacar dinero del cajero. Voy al bendito cajero. ¿Cómo se me ocurrió? Meto mi tarjetilla y empieza así a decir algo raro, que la operación, que cancelada, y que se come la tarjeta. Y yo le decía cancelar, y la tarjeta ya adentro. Y ya saben que empieza uno nervioso. Y en ese momento dicen: bienvenidos pasajeros de clase Premier. Y yo: no, le picaba la maquinita. Cuando ya logré, que ya ves que llamas, y me dijeron: no se preocupe, que anote no sé qué cosa. Ya iban los Pelusa Class, y ahí voy yo otra vez. Cuando me senté, le dije: ay, señor, está claro, no es bueno eso, la vanidad. No, pues nomás quería tantita, o sea, tampoco mucha. Nomás una vez sentí eso. Bueno, pues ya. Dios no hace acepción de personas. Eso que nos llama la atención, porque pues sí, te sientes diferente, en fin. Eso delante de los ojos de Dios no cabe. Dios no tiene hijos de primera, de segunda, de tercera. No. Su palabra enseña que a todos los que creemos en el nombre de Jesús nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos. Ahora, que en este mundo sí haya hijos ricachones y otros que andamos arrastrando la cobija, eso es otra cosa. Pero a los ojos de Dios, todos sus hijos tenemos un mismo valor. Y se los digo porque, bueno, pues Joaquín o Jeconías, miren nada más qué privilegio tuvo. Vayan a la lectura de San Mateo 1. Está en medio
Dice, Josías engendró a Jeconías. ¿Ya vieron cómo le llamaban a Joaquín? A ver, si tú hubieras sido amiga de Joaquín, ¿le dirías Joaquín o Jeconías? ¿Sí? ¿Jeconías no? ¿Conías? ¿No les gusta? Bueno, está bien. Joaquín. Ok, bueno. Pobre Joaquín. Pero bueno, dice aquí, Josías, que era el papá, engendró a Jeconías. Jeconías era su hijo. Y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. O sea, en el peor tiempo de tu vida, papá, mamá, ¿cómo se te ocurrió encargarme en la pandemia? Allí, hija, el encierro. Quédate en casa. Pero mamá, en la pandemia. ¿O cómo se te ocurrió durante la recesión económica? ¿O cómo se te ocurrió en tiempos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial? Escucha esto, la Biblia dice que sus hijos, tú y yo, no nacimos por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Tú naciste en el tiempo perfecto, porque perfecto es el Dios que planeó tu vida. Tú naciste en las condiciones perfectas. Y tú me puedes decir, no, usted no sabe nada de mi vida. ¿Cómo se atreve a decir que yo nací en las condiciones perfectas? Creo que Dios restaura todas las cosas y que Dios cumple propósitos aún de lo más difícil. Aquí dice, vuelvan a leer, dice que Josías se le ocurrió engendrar a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. O sea, ese niño habría tenido otra vida si su papá, su mamá lo hubieran engendrado en otro tiempo, pero se les ocurrió en el tiempo de la deportación. ¿Cómo nacieron esos niños? En guerra. ¿Cómo nacieron esos niños? En pobreza, en hambre, en temores. Esos niños iban en brazos de una madre que temblaba de miedo al ver venir a los soldados caldeos. ¿Ven? Así que fueron niños que nacieron en tiempos duros, pero Dios no se equivoca. Tú y yo no nacimos por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y debemos creer que nuestros hijos nacieron por la voluntad de Dios. Si tú planeaste, si platicaste de eso, si dijiste al marido, ¿y si hacemos un muñeco? ¡Qué bueno que hayan dicho eso, que hayan planeado! ¡Felicidades! Pero eso que tú planeabas, eso Dios lo puso en tu corazón. Porque nuestros hijos nacieron por voluntad de Dios. Y en este caso, Jeconías, Joaquín, Conías, pues fue engendrado en ese tiempo. Y años después, Jeconías engendró a Salatiel. Es interesante preguntarnos, ¿a qué edad lo engendró? Porque él, si fue apresado a los 8 años y duró 37 años en cárcel, ¿cuántos años tenía? 45. Muy bien. Puede ser. Puede ser que a los 55, si es que tenía 18 cuando lo apresaron. Yo no tengo idea cuándo engendró a Salatiel, pero les digo una cosa: engendrar un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro, son propósitos que hablan de esperanza. Bien decía Martin Luther King, héroe de los prietos aquí presentes. Decía Martin Luther King que aunque él fuera a vivir solo un día, él todavía sembraría un árbol. Y lo vivió y lo cumplió. Unas horas antes, 3 antes de morir asesinado, él subió a un auditorio y dijo estas palabras: yo ya vi la tierra prometida,
Yo ya vi a nuestros niños corriendo en los jardines como los niños blancos. Yo ya vi a nuestros jóvenes negros estudiando en las universidades como los jóvenes blancos. Solo le faltó decir, y ya vi a un presidente de los Estados Unidos de origen afroamericano. Solo eso le faltó decir. Y él dijo, yo ya vi la tierra prometida. Como Moisés, dijo Martin Luther King, yo ya subí a la montaña y ya miré la tierra prometida. Free at last, thanks God Almighty, I'm free at last, libre al fin, gracias Dios Todopoderoso, soy libre al fin. 3 horas después, una bala terminaba con su vida, pero no con su legado, no con su ministerio como pastor bautista, no con su influencia como pensador mundial. Martin Luther King sigue inspirando la vida de generaciones y generaciones. Y así, del mismo modo, yo no sé si Jeconías, Joaquín Conías, salió 38 años después y dijo, esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Mientras oía el coro de los judíos diciendo, pobre de ti, ay corazón, pobre de ti. Yo no sé, pero ¿saben qué sé? Que en un momento su corazón se llenó de esperanza y Dios le dio un regalo, un hijo. Y dirán, pastor, pues qué bendición, pero ese hijo nació también en Babilonia, ¿sí? Y ese hijo Salatiel, años después tuvo su propio hijo y nació en Babilonia. Incluso su nombre fue Zorobabel. ¿Saben qué significa Zorobabel? Nacido en Babilonia. Así que era una manera de decir, sí, estamos en Babilonia, pero el Señor nos bendecirá. Y ese Zorobabel, nieto del rey del que estamos hablando, ese Zorobabel fue el gran héroe de Israel. Porque cuando llegó Ciro el Grande, el rey del imperio medo-persa, cuando llegó Ciro el Grande a Babilonia, cuando derrotó a Babilonia, cuando se abrieron las puertas, dijo Ciro el Grande, ¿qué hacen estos judíos aquí? Pues los trajeron esclavos, señor, hace 70 años. Pues yo, Ciro el Grande, ordeno que todos los judíos sean libertados, sin pelear, sin levantar una espada, son libres. Y quiero, judíos, que vuelvan a su tierra y reconstruyan el templo de su Señor. El pueblo miraba agradecido al rey Ciro el Grande, pero había un problema. Ya no estaba Moisés para llevar al pueblo con fe. Ya no estaba Josué para pelear como peleaba contra Amalek. Ya no estaba David para enfrentar. Ya no estaba nadie de ellos. ¿Y saben? De pronto todos miraron a un joven al que Dios le tenía un amor muy especial. Se llamaba Zorobabel, nieto de Joaquín Conías, Jeconías. Y ese Zorobabel fue el gran líder que llevó al pueblo de Dios de regreso a la Tierra Santa. Cuando yo leo eso, recuerdo a mi abuelita, porque ella nos contaba todas esas historias. Cuando yo podía me le escapaba, la verdad, pero cuando me agarraba, entonces la acompañábamos a una camita y ahí le poníamos una almohada detrás de su espalda para que no le diera el frío de la pared. Y estiraba sus piernas, que no eran muy largas, por cierto. De ahí heredé lo pequeñez. Y ella estiraba sus piernas y nos decía, vénganse,
Y mis dos hermanas, Miriam y Dina, pecadoras ellas desde entonces, y un servidor, menos pecador que ellas, nos sentábamos alrededor de mi abuelita y nos decía: hoy les voy a contar una historia. Y todos estos ademanes y gestos que yo trato de hacerles eran los de ella. Entonces llegó Ciro el Grande, el rey del imperio medo-persa, y dijo: ¿qué hacen aquí estos judíos? Son libres, vuelvan a su tierra, reconstruyan el templo de su Dios. Y yo, como un niño, estaba escuchando, sin saber que eso me iba a hacer profesor de historia de la civilización, que me iba a permitir amar la historia y que me iba a permitir predicar así la palabra de Dios. Yo sé que para algunos la predicación, la enseñanza de la historia es media aburrida, media difícil, árida, pero para otros hasta nos imaginamos a Ciro el Grande. ¿Y cómo te lo imaginas? Así como usted, pastor, no más que grande. Bueno, hágame cuenta usted, pero grande. Así era Ciro el Grande. Y es hermoso. Yo recuerdo de niño, a mí me encantaban esas historias. Tomaba el libro de las crónicas, el libro de los reyes, y nos decía: hoy les voy a hablar de otro rey. Y nos leía la Biblia y nos contaba. Y eso se iba convirtiendo en una semilla de fe. Y yo le pido a Dios que así se haga en ti. ¿Sabes por qué? Porque como padre necesitaste y necesitas mucho para sembrar esperanza en los hijos. Pero como abuelo o abuela necesitas más. Porque ya no estás en la primera línea. Como padre o madre, pues tú te hacías cargo de los chamacos. Pero como abuelo, ya nomás estás atrás, interviniendo cuando es prudente intervenir y callándote la boca cuando no es prudente hablar, pero siempre pidiendo por ellos y pidiendo que Dios los bendiga. Y desde hoy yo le pido a Dios que tú mires a tu nieto como lo habrá mirado Joaquín o Jeconías o Conías a su nietecito Zorobabel, que seguramente desde chiquito era bravo, traía su mamila aquí como espada futura, cómo no, así en su cinto, y ahí andaba seguramente Zorobabel. Y debe haber sido muy listo el chamaquillo, tanto que Dios, léanlo, dijo esto de, lean por favor, dice: en aquel día dijo el Señor, eso está en Ageo capítulo 2, 23, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, nieto de Joaquín, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. ¿Qué dignidad le daba Dios a Zorobabel, al nieto de Joaquín? ¿Qué dignidad le dará Dios a tu nieta o a tu nieto? Yo tuve la bendición de ver esta semana que pasó a mi nieta, a mi compañerita Miranda, abanderada de la escolta. Y fue para mí una emoción muy grande, porque siempre de chamaquillo fui de la escolta, pero nunca abanderado, porque siempre estuvo junto a mí Bernal, un amiguito que si yo tenía 9.8, él tenía 9.9, siempre adelante de mí Bernal. Así que el promedio era para él y él llevaba la bandera y yo iba ahí en segundo lugar como Checo Pérez. Y saben, cuando vi a mi nieta abanderada, me sentí Verstappen, primer lugar, y sentí más alegría que si yo hubiera llevado la bandera. Y ahí estaba la compañerita, ahí está en la portada del boletín, ahí estaba con su bandera. Y para mí fue un momento en que fue como si Dios me dijera: yo restauro lo que pasó.
Yo no olvido cuando eras un niño y caminabas al lado del abanderado queriendo ser el abanderado. Y me lo permitió ver en mi nieta. Así que, ¿cuántas bendiciones dará Dios a tus nietos, a tus nietas? Van a ser muchas. El problema es si tú hoy no lo crees. Cuando comenzamos como iglesia a planear comprar un terreno, tal vez algunos no creyeron. Lo compramos, lo estamos construyendo. Un día se edificará el templo. Yo lo siento solo por los que no lo creyeron, porque eso de todos modos llegó. No dependía de si lo creían o no, dependía de la voluntad perfecta de Dios. Lo triste nada más es que tú no lo hayas creído, que llegues al final de tu vida y pienses que tus nietos, pues, ¿qué pueden vivir, pastor? Imagínense a Joaquín diciendo: pastor, soy Joaquín, el que ha estado 37 años prisionero. ¿Qué sería de un hijo? ¿Qué sería de un nieto? La vergüenza de ser nieto del rey que fue ahí prisionero 37 años. Qué bonito sería poder decirle: Joaquín, no será así. Dios restaura lo que pasó. Tu hijo será como un anillo de sellar, porque dice Dios que Él lo escogió. Sigan leyendo. Dice la palabra de Dios: en aquel día, dice el Señor, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Hoy mi hija Jessie está recuperándose y a punto de ser dada de alta, pero de la noche de ayer a la anterior pasó la noche más difícil de su vida. Me dice que ella, que tiene tanta firmeza en el Señor, dice que había momentos en que clamaba y le decía al Señor: ya no puedo, ya no puedo, del dolor de la operación del riñón. Yo sé que Dios la ha sostenido. Veo a mi hijo sirviendo en la alabanza, sirviendo en la obra de Dios, predicando su palabra. Y sé que cuando yo me vaya y él tenga que tomar la responsabilidad de este ministerio, el Señor derramará el doble de la porción del Espíritu Santo que hay en mí, y Dios lo levantará poderosamente. Pero más pido al Señor que mis 4 nietos, que son ahora chiquitos, sean muy bendecidos. Y hay momentos en los que dices: es que va a ser difícil, pastor, porque el mundo que van a vivir los niños cada día es peor. Sí, pero el mundo que vivió Zorobabel, ese sí era peor. Y sin embargo Dios lo puso como anillo de sellar. ¿Qué más dijo Dios? Vean, en Zacarías 4:8, vino palabra del Señor a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Saben a qué se refería? Que había mucha gente que veía a Zorobabel como para cosas pequeñas. Sí es abogado, pero de casos así sencillos. Oye, ¿es doctor? Sí, y sí cura, pero pulques, ¿no? No sé si han escuchado expresiones así. Es decir, pues sí, digamos, si es una obra pequeña, y esa dura todo una hora. Pequeñeces. ¿Saben qué dijo Dios? Los que dijeron que eran pequeñeces van a ver la plomada en la mano de Zorobabel, el nieto de Joaquín.
A veces cuando vemos historias así como la de Joaquín pensamos, pero ¿cómo pudo Dios permitir tanta humillación? Hasta la mamá del pastor. Pobre señora, ¿qué tenía que ver? También, ¿quién le manda a andar ahí metiéndose? Pero ahí va la mamá, y que la agarran también y que se la llevan a la mamá. ¿Ven? Pero Dios tenía un plan perfecto. Y la esperanza es exactamente eso. La capacidad de mirar así una porción de tierra seca y creer que allí no solamente Dios hará una bendición, sino hará una bendición en mí, como decía Julio Melgar en su hermoso canto. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en